Bueno, siendo las 7:05, vamos a dar comienzo a la segunda clase magistral de cultura judía a cargo de Norma Kraselnik y que presentamos a través de la Sociedad Israelita de Carlos Casares. Agradecemos a todos el interés por la programación que tenemos vigente. En un rato les comentaremos un poco las próximas actividades, pero en primer lugar quiero presentar a Norma Kraselnik, que va a ser la encargada de dictar el curso el día de hoy y los próximos dos encuentros que tenemos por delante. Norma Kraselnik es docente y educadora, formada en la USAL de Buenos Aires, en el Centro Melton de la Universidad de Jerusalén, en el HUC de Ohio, Estados Unidos, en donde combinó sus estudios bíblicos con temas de género. De amplia trayectoria en la educación judía en Estados Unidos, Brasil y Argentina, en cargos de conducción, y actualmente es asesora escolar, conferencista y colaboradora permanente de varios medios y temas de género y religión. Voy a pasar a silenciar a lo que tenemos el micrófono abierto solo para poder darle toda nuestra atención a Norma. Hola Norma, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por participar, gracias a la Sociedad Israelita de Carlos Casares por la convocatoria. Bueno, me es muy significativo, comentábamos recién, estoy en la preparación de mi cena del viernes, o sea, ya terminando el gefilte fish, así que es como un momento de descanso para mí, así que gratamente contenta de que tenga este descanso entre tantas ollas. Bueno, la vez pasada nos focalizamos, así como al vuelo de pájaro, en 4000 años de historia del pueblo hebreo. Y la idea del encuentro de hoy es conectarnos con algunos conceptos y elementos que son fundantes y elementales de lo que es el ritual judío o el judaísmo en sí mismo. Así que otra vez, como la vez anterior, elegí algunos conceptos, las cosas que me parecían más significativas. Por supuesto, queda mucho afuera. Otra vez se imaginan que en 4000 años de historia está lleno de conceptos en los que podríamos ahondar y ahondar y ahondar. Así que me tomé el atrevimiento de elegir alguno y cualquier cosa después abrimos algún tipo de consulta o debate o cuestionamiento, o alguien que quiera agregar algo. Javier, Estupendo. ¿comparto mi pantalla o Sí, me ayudas vos? te ayudo yo. Antes quería pedirles a los que tienen la cámara apagada si tienen la posibilidad de prenderla solo un segundo para hacer una captura de pantalla y hacer un testimonio, ¿no? de lanzamiento de esta segunda clase. Están Eh, todos lindos, están todos Están lindos. todos perfectos, ahí están prendiéndolas todas. Mientras tanto les comento las dos próximas actividades que tenemos en la Sociedad Israelita de Carlos Casares. Hace un rato, en los minutos de espera, estábamos escuchando, ¿no? la música de Carlos Moscardini, que él junto a otros dos grandes guitarristas va a estar brindando un concierto el 1 de octubre a las 19 horas en la sociedad, en Carlos Casares. Los invitamos a todos a sumarse, a inscribirse, a venir con quien quieran. Son actividades gratuitas, como todas. Y bueno, la música es algo que nos une, así que los invitamos. Y el 12 de octubre, jueves 12 de octubre, a las 20 horas, va a haber una noche de tango a cargo de Patricia Cangemi y el quinteto, así que ahí los invitamos también a disfrutar, ¿no? de una noche con sus afectos en la sociedad, con una gran música. Habiendo dicho eso, a la cuenta de 3 voy a sacar una foto, el que quiera puede saludar, a la cuenta de 1, de 2 y 3. Patricia Cangemi es de acá de Mendoza. De Mendoza, exactamente. Entonces usted ya está como obligado a venir entonces de Mendoza, a representar a los mendocinos. Bueno, todo tuyo, Norma. Bueno, vos me pasás el PowerPoint entonces. Así es. Yo Dale. lo transmito. Bueno,
Entonces, vamos por el comienzo. Pasame ya la próxima, entonces, todos los conceptos, todo el basamento, todo lo que transforma a este grupo que inicialmente hablamos la vez pasada, esta familia, este clan semítico de migrantes que llega a la tierra de Canaán, y todos sus pensamientos, todas sus tradiciones, todos sus logros, la descendencia de ellos, todo eso lo encontramos en la Biblia hebrea. Y ahí esta es la base del judaísmo. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la Biblia hebrea? Y me van a escuchar siempre enfatizar este concepto de la Biblia hebrea, porque hay alguna confusión de algunos conceptos que espero poder clarificar hoy, aunque sea someramente. La Biblia hebrea tiene estas 3 partes. Es un compendio de 24 libros, como una enciclopedia de 24 libros, que están divididos en 5 partes según la tradición judía. Los 5 primeros libros, que es esto que aparece en la columna a la izquierda de la pantalla que ven, que es la ley, o como lo llamamos en hebreo, la Torá, o el Humash, los 5, que en su traducción al griego y después al latín recibió el nombre de Pentateuco, porque son 5 libros, la Torá, que según nuestra tradición, esto fue recibido por Moisés, lo que nos estaría ubicando en la línea histórica, tal como hablamos la semana pasada, en el siglo XIII antes de la era común. En el 1280 se supone, está aproximadamente, fue la salida de los hebreos de Egipto. Entonces, al poco tiempo es que Moisés recibe esta Torá, o en este transcurso en el desierto se generan estas leyes. O sea, por lo tanto nos estamos retrotrayendo al siglo XIII antes de la era común. Por supuesto que según otros investigadores, esto podría no ser así y podría haber una confluencia de otros muchos escritores, como los sacerdotes y demás, pero no nos vamos a meter en esta discusión. O sea, en principio, según la tradición judía, esta es la ley de Moisés, es lo que Dios le entregó a Moisés, y es el documento como más antiguo de estos 24 libros. La parte del medio la llamamos de los profetas. Y tenemos una primera parte con unos libros históricos. Josué, que es quien continúa a Moisés, porque el último libro de la Torá, de Deuteronomio, el último capítulo del último libro, nos relata la muerte de Moisés. Los profetas comienzan con quien lo sucede, con el sucesor, con lo que hablamos la vez pasada, de los jueces, estos que conquistaban la tierra y que tenían que defenderlas de los ataques de los reinos vecinos. Después los libros de Samuel, en donde el pueblo les pide a Samuel rey, y ahí aparece el rey Saúl, lo que hablamos la semana pasada. Los reyes, toda la sucesión de los reyes cuando muere el rey Salomón y no quieren seguir pagando los impuestos del templo. Y por otro lado tenemos los profetas posteriores, que son profetas con nombre y apellido, con nombre, que dejaron sus escritos, ¿sí?, haciendo sus homilías, reclamando a los gobernantes justicia, equidad, mirada justa a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, todos esos discursos de los profetas que caracterizan tanto un poco la mirada ética de los judíos. Todo eso está en esta sección de los profetas. Y por otro lado, la última parte son escritos con inspiración divina, porque es como que tenemos como una graduación en la santidad. La ley, la Torá, es como la palabra misma de Dios, es lo más sagrado. Los profetas son los intermediarios, y profaris quiere decir el que habla
delante de Dios, es como el enviado. Un profeta habla en lugar de, hay una mediación. Y por último, estos últimos libros, que son los escritos o agiógrafos, ketubim en hebreo, son libros escritos por personas con inspiración divina. Entonces ahí tenemos los salmos del rey David, tenemos el libro, por ejemplo, el Eclesiastés del rey Salomón, las Lamentaciones de Jeremías. Tenemos una serie de libros y que también nos acercan a la última parte de la historia, que incluye la destrucción del templo, del primer templo de Jerusalén, y la reconstrucción del templo. O sea que con el libro de Esdras y Nehemia, el anteúltimo que ven en los escritos, estamos ya en el siglo IV, III antes de la era común. Y acá es donde un poco se basa toda la historia de la génesis del pueblo de Israel y algunas de las principales ideas de este pueblo. Ahora bien, de estos tres, como dije, la Torá ocupa un lugar fundamental. ¿Por qué? Porque ahí se concentra el cúmulo de leyes que van a adoptar estos hebreos. Entonces, la Torá pasa a ser de estas tres partes de la Biblia hebrea, la parte como fundacional. Ahora, ¿por qué hablo de Biblia hebrea? Porque el Antiguo Testamento no es igual al Tanaj. Esto es el Tanaj. Acá, Héctor, va la respuesta a lo que te estoy preguntando. La Biblia hebrea es el Tanaj. El Antiguo Testamento no es equivalente al Tanaj, porque el Antiguo Testamento toma estos 24 libros, más otros libros que circulaban en la época y que fueron traducidos al griego en una versión llamada Septuaginta. Entonces, el Antiguo Testamento incluye algunos libros que, si bien son judíos y hablan de la historia judía y de protagonistas judíos, no quedaron canonizados en el Tanaj. Por ejemplo, el libro de los Macabeos, que da origen a la festividad de Hanukkah. Es un libro súper judío que habla de una fiesta judía con protagonistas y héroes, digamos, de la saga judía, pero no lo ven acá, no forma parte de los 24 libros del Tanaj. Para nosotros es un libro judío, sí, pero lo consideramos apócrifo, quedó afuera del canon. Otro libro que es también muy importante y que muchas chicas llevan el nombre de una heroína judía es Judith. El libro de Judith es un libro apócrifo, es un libro judío, es un libro con una protagonista maravillosa, femenina, pero que quedó afuera de este canon. Entonces hay que tener cuidado porque no necesariamente Antiguo Testamento es sinónimo de Biblia hebrea. O sea, en el Antiguo Testamento están todos los libros de la Biblia hebrea, pero puede haber más. Y puede haber también diferencias en el interior del libro. Por ejemplo, el libro de Daniel en las Biblias cristianas tiene un par de capítulos que en el Tanaj no están. Muy interesante por qué, y hubo discusiones entre los rabinos sobre estos capítulos, pero son capítulos que fueron censurados en el canon y que aparecen en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso hago esta aclaración, pero no importa. La primera parte, la ley, la Torá, es idéntica en el Tanaj y en el Antiguo Testamento. Donde aparecen los cambios es con el orden de los libros de los profetas y los que está incluido. Por ejemplo, Ruth aparece después de Josué, y libros que no están incluidos. Ahora vamos un poco a hablar de la Torá. Pásame, Javier, la próxima placa.
Bueno, la Torá entonces se convierte por el contenido, porque es el origen del pueblo, porque están las leyes principales que dan pie a todo lo que evolucionó en lo que hoy conocemos como el judaísmo. La Torá entonces se convirtió en palabra de Dios y en motivo de culto. Y va a ser el centro del culto judío. Torá que, o sea, ya ahora salgo del concepto del Tanaj y me concentro en estos 5 libros, en el Pentateuco. Torá que aparece en la forma que ven a la izquierda, aparece encerrada en una carcasa de madera o de metal en el culto sefaradí de los judíos de origen ibérico, que después pasan a los países árabes, Marruecos, Turquía, judíos que prosperaron, que tenían más riqueza. Entonces ahí aparece una Torá toda repujada en metal, ven, con piedras muchas veces. Y a la derecha tenemos la usanza del rito ashkenazí, de los judíos más humildes, muchas veces más de la Europa Oriental, en donde el vestido de la Torá, estos rollos de la Torá, que se transforman entonces en el protagonista del culto, aparece con un vestido de terciopelo, literal se llama vestido lo que le ponemos, aparecen las coronas, o sea, hay un poquito de metal también, aparecen las coronas, aparece sí, una placa también, está bordada, pero entonces esta Torá se transforma en el símbolo del rito judío. Y cuando aparece en el símbolo del rito judío, pasa Javier, aparece en una forma que es una forma antiquísima de libro. Nosotros en la Biblia tenemos la forma más antigua del libro, digamos, una vez que los seres humanos empezaron a escribir o a dibujar o a pintar, y eso fue en la escritura rupestre, estaba en las piedras, en las cuevas, la forma que toma el libro, que ya va a ser un objeto móvil que se va a poder trasladar, es por medio de una piedra o una placa de arcilla que con un cincel, ¿sí?, y un punzón se tallaba en ella las letras, los grafismos. A eso lo llamamos escritura cuneiforme. Seguramente los 10 mandamientos que Moisés le entrega al pueblo en el siglo XIII antes de la era común, cuando hablamos de las tablas de la ley, estamos hablando de esa escritura cuneiforme, que es la escritura como más antigua del libro que ya empieza a ser móvil y salió ya de las cuevas. El estadio que sigue a esas tablas, a esas estelas, a esas arcillas, es esto, que es un pergamino. Y en este contexto, hasta el día de hoy, seguimos usando esa forma de libro que dejó de existir, te dirías, o sea, al 100% en el siglo XV con la invención de la imprenta. Y debemos ser los únicos en el mundo que siguen generando este tipo de libro como los que se usaban en el siglo, por ejemplo, I, en la época de Jesús. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de una piel de algún becerro, de algún animal que está curada y está preparada, y sobre la cual se escribe con una tinta especial, con una pluma de ganso, y ahí en estas columnas, que también como ven en la imagen, están justificadas, pareciera ser que la tecnología ahora de Google y de Windows, y toda esta tecnología que conocemos ahora, estuvo observando esto, porque ven las columnas de la Torá.
las letras de algunas letras se pueden alargar para que la columna sea perfecta. Está escrita así en columnas, y en estos rollos, acá en este rollo que son pedazos de cuero que están cosidos, también el hilo con el que se cose se fabrica con, es todo natural. Acá están los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, la Torá. Y esto se va a leer así, se enrolla, cada semana se avanza un poquito más en un rollo, de tal manera que en un año, en las sinagogas o donde se efectúe la lectura de la Torá, en un año se lee completamente este rollo. ¿Ok? Y tampoco se toca, o sea, es como un libro sagrado. Y esto toma esta forma, ahora vamos a hablar un poquito de esto, que es un poco la representación de lo que eran las tablas de la ley que estaban guardadas en el arca en el gran templo de Jerusalén. Una vez que se cae el templo y que no tenemos más esas tablas, la Torá toma este lugar, se guarda en el Arón HaKodesh, se guarda en un receptáculo, en un armario, en algún lugar, se guarda como antes se guardaba las tablas las tablas en el templo. Tampoco se toca la Torá, por eso hay distintos objetos que podrían ser desde una ramita para seguir la lectura de la Torá, es como un libro sagrado, ¿sí? Y no tenemos que olvidarnos que en muchas épocas de la historia del pueblo judío, gente dio la vida por esta Torá. Cuando quemaban sinagogas, cuando quemaban libros de la Torá, gente se abrazaba a la Torá para no permitir que se queme. Acá entonces lo que vemos es una manito, un yad, con el que se lee la Torá. Y esto forma entonces parte central del culto. Pasemos a la próxima. Bueno, ¿qué dice en esa Torá que también transforma el judaísmo en una civilización, en un pueblo que va a dejar huella en la humanidad, o que sigue dejando huella en la humanidad? En principio, una novedad. O sea, es un pueblo que deja registro miles de años atrás, que cree en un Dios que es único, quebrando con el politeísmo de los pueblos con los que convivía. Todos los pueblos que vimos la semana pasada que rodeaban a este Israel, tanto en Babilonia por un lado, como en Egipto por otro, como los pueblos alrededor, los amonitas, los moabitas, todos eran politeístas. Es cierto que en el panteón egipcio empezaba a haber una idea por la cual un dios se destacaba sobre otros, pero eran politeístas, ¿sí? Panteístas, o sea, el Nilo era un dios, el buey es un dios. En cambio, este pueblo presenta una fe en un dios que lo sienten, que lo escuchan, al que ven en visiones, pero al que no pueden nombrar, al que no ven, y que es, en definitiva, una abstracción que los protege. ¿Ok? Entonces tenemos esta concepción de la unicidad de Dios. Dios es uno, es el monoteísmo, y su nombre está formado por 4 letras. Por eso muchas veces hablamos del tetragrama. Y es un verbo, o sea, el nombre de Dios son 4 letras, cuya raíz es el verbo ser, pero que está escrito en una manera que no nos es fácil pronunciarlo. Como que hasta parece como un truco, parece algo mágico, es difícil de pronunciarlo, es un verbo, es del verbo ser en futuro, pero que es presente. Entonces eso también forma parte de este Dios, este nombre
que es impronunciable no solo porque está prohibido pronunciar, sino porque no sabemos cómo pronunciarlo. Podría ser un Yahweh, lo que está claro es que no es Jehová. Esta es una traducción errónea que se instaló y quedó ahí grabada. Ciertamente no es así como pronunciamos el nombre del Dios de Israel. Es la manera que en las traducciones al griego y después al latín se encontró para poder escribirla, digamos. Hoy cuando escribimos o pretendemos escribir el nombre de Dios, es más fácil escribir esto que les puse ahí. La Y, la H, la W, la H. ¿Ok? Y entonces, cada vez que nosotros aparece este tetragrama en el texto bíblico, que aparece miles y miles y miles de veces, utilizamos otras maneras de referirnos a Dios. Entonces aparece el nombre de Adonai, nuestro Señor, Elohim, Dios, Hashem, el nombre, El Shaddai. Hay 70 nombres de Dios. O sea, podemos llamarlo de muchas maneras. El tetragrama es un nombre que desconocemos y que vale decirlo ahora porque el único que podía pronunciar ese nombre una vez por año era en Yom Kippur, el sacerdote, el sumo sacerdote, cuando entraba al templo de Jerusalén, al Sancto Sanctorum, al Kodesh HaKodashim, ahí donde estaban las tablas con los mandamientos, y pedía perdón por el pueblo. Y era el único día que podía decir el nombre de Dios. Ahora bien, en el pueblo judío, copiando también una moda de otros pueblos, este nombre de Dios se empieza a incorporar a los nombres propios de las personas. Entonces, Abraham, cuando recibe este llamado de Dios, que es el primero que concibe este Dios monoteísta y esta idea de establecerse en la tierra de Canaán, y el primero con el que Dios hace este pacto, transforma su nombre de Abraham por Abraham. La H que acompaña al Abraham es la H que se repite 2 veces en el nombre de Dios. Todos los nombres que terminan con él, Ezequiel, Daniel, él es Dios. Jesús, Yeshu, el Ye de Jesús, la primera parte, la J, la E, digamos, es el nombre del Dios de Israel. Para dar solo algunos ejemplos. Pero no es, por ejemplo, el nombre Aníbal, es un nombre seguramente moabita o babilónico, en donde Baal es el dios. O sea, no es una costumbre específicamente judía, la vemos en otros pueblos, pero tenemos este nombre de Dios incorporado a muchos de los nombres judíos. Y lo que va a pasar con este Dios es que establecemos a partir de Abraham y toda su descendencia un pacto por el cual nos comprometemos a asumir los preceptos que Él nos manda, a creer en Él, a confiar en Él y a hacer determinadas cosas, y Él nos protege y nos da la tierra de Israel. Y ese pacto se vio materializado desde la antigüedad con lo que llamamos el Brit Milá, el pacto, la circuncisión. Es una manera de dejar grabada en la piel de las personas, que en ese momento eran los varones, en el miembro viril, ¿sí? Digamos, cerca a la descendencia, digamos, a lo que en el futuro es la descendencia, se deja una marca de que es el pueblo que hace este pacto con Dios. Con eso se reconoce al pueblo de este Dios del tetragrama, el pueblo judío. Pasamos a la otra. Bueno, ¿qué más dice esa Torá? Dice también este principio de fe. Esta es la plegaria quizás más importante que aparece en el libro de Deuteronomio, en el 5.º libro de la Torá,
en donde Dios se presenta, cómo se presenta, más allá de las historias con los patriarcas y después con los protagonistas del texto. Es un Dios que le habla al pueblo y que le dice esto: oye Israel, y se presenta: soy vuestro Dios, con el nombre, yo soy el Dios de ustedes, soy uno. Esa es la máxima. Y ahí es lo que nos dice. Entonces dice, ¿qué tenemos que hacer con este Dios? Y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, o sea, todos los preceptos, todos los valores éticos, todos los conceptos que aparecen acá en esta Torá, estarán sobre tu corazón y las enseñarás, las repetirás a tus hijos. O sea, es para siempre. Y hablarás de ella estando en tu casa. O sea, tenés que hacerla una práctica. No solo tenerlas en la cabeza, sino tenés que practicarlas, tenés que llevarlas a cabo. En tu casa, cuando vas por el camino, cuando te acostás, cuando te levantás. Y no solo cuando estás en cualquier lugar, en el espacio, en cualquier contexto y haciendo cualquier cosa, sino que la tenés que atar en tus manos. Tiene que haber algo que te haga acordar todos los días de esto, que te tenés que comportar de acuerdo a las reglas que este Dios te manda. Entonces dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frontales en tus ojos. Tiene que ser la meta, tiene que ser lo que tenés delante de lo que te guía, la guía. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, tenés que recordar que este es el Dios que te cuida y para eso tenés que comportarte con estas mitzvot, con estos preceptos. En todo momento del día, cuando te levantás, cuando te acostás, cuando estás en tu casa y cuando estás afuera, para vos y para tus hijos. Y además la tenés que poner en tu cuerpo, tenés que tener algo que te lo recuerde en tu cuerpo y en la puerta de tu casa. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, surge otro ritual, pasamos, Javi, que es el de la mezuzá y de los tefilín. La mezuzá que ven acá es una cajita que aparece en todas las casas de los judíos, o debiera aparecer en todas las casas de los judíos, en el umbral, para reconocer que es la casa de un judío. Y adentro de esa cajita está esto, el Shema Israel, Oye Israel, este rezo, estos principios, digamos, que leímos recién. Y es costumbre que cuando uno entra o sale de una casa judía, apoya la mano o da un beso, digamos, de alguna manera, haciendo una señal de que recuerda que está entrando a una casa judía y que se tiene que comportar como tal, ya sea la mía o ya sea la de otro. Esto es una costumbre que también pululaba en la zona, no es un invento, digamos, del pueblo judío. Ya también los pueblos babilónicos tenían alguna diosa, ¿sí? En las puertas de las murallas de las ciudades, o en las casas. En este caso no hay, o sea, el dios es la palabra. Entonces, por eso tenemos este rollo acá encerrado en esta cajita, en las casas y en todas las puertas. En realidad, el judío tiene que tener esta mezuzá en todas las puertas de su casa, sobre el umbral del lado derecho, en la parte de arriba del marco de la puerta. Y tenemos también estos tefilín, que así decía, y ponlos por señal, ¿sí? En tu brazo y entre tus ojos. Ven que hay una cajita, no sé si la alcanzan a ver la cajita, allá adentro otra vez están estos versículos que acabamos de leer, tanto los de la cabeza como los del brazo. Entonces, todas las mañanas en el rezo, los varones observantes se ponen
estas cajitas, las filacterias, y se enrollan así en el brazo y rezan, y es como que de nuevo otra vez entran en conexión con Dios. La letra Shin, que ahí pregunta Teresa, es el nombre de Dios. Uno de los nombres de Dios es Shaddai, y Shaddai es nombre de Dios, y se supone que es un acróstico que dice Shomer de la Tot Israel, el que cuida las puertas de Israel. Bien. Bueno, ya que estamos en esta foto, digamos, otra de las cosas que hacen al ritual judío y que forma parte como muy propia de nuestra tradición es el talit, ¿sí? Cuando esto ya está escrito también en el texto bíblico, ¿sí? Que era parte de, o sea, formaba parte de la vestimenta del sacerdote. Y después pasó a todos, ¿sí? El talit, que es la manera de cubrirse cuando uno reza y que nos iguala en nuestra vestimenta. Estamos todos, bueno, digo, estamos todos los varones, o sea, esto ya vamos a hablar en el último encuentro. Acá hay la tradición judía más antigua, digamos, tiene un protagonismo el varón, y la mujer, ahora vamos a ver también, la mujer queda exenta de todo esto. No es que está prohibido, pero como la mujer estaba pariendo y estaba amamantando siempre, o sea, fue parte de la protección que se buscó para la mujer es eximirla de las obligaciones, de los rezos, de todas estas cosas que le quitaban lugar para que se ocupara de la casa y de los hijos. Y la kipá, que es interesante el tema de la kipá, porque la kipá es un elemento postbíblico. O sea, surge más adelante, en la época talmúdica, y hoy se convirtió, digamos, y no hay duda que hoy es un elemento muy característico y distintivo, digamos, del rezo del judaísmo en general, y 100% cuando entramos a un templo o a un lugar donde se reza, sí o sí tenemos que, los varones tienen que usar kipá. Por supuesto que la gente que es observante, vinculada a los movimientos, que también vamos a hablar en el último encuentro, más ortodoxos, usan permanentemente una kipá. Que es también, otra vez, es un elemento en donde sentimos que Dios nos protege, eso es nuestro límite, tiene muchos significados. Pero es un elemento posterior, que es lo que yo les contaba, y ahora vamos a entrar un poquito en eso, cómo se fue desarrollando el judaísmo, sobre todo cuando se cae el templo. Pasamos a la próxima. Bueno, este era el templo que vimos la vez pasada, que construye, ¿se acuerdan? El rey Salomón. Es destruido por los babilonios en el 586 antes de la era común. El rey Sirio de Persa permite la reconstrucción, algunos judíos vuelven, reconstruyen, después los romanos lo vuelven a destruir en el 70 y quedó destruido. Pero mientras tanto, esos hebreos, esos judíos de la tribu de Judá, que padecieron, ¿sí?, la invasión de los babilonios primero y después de los romanos, terminaron exiliados en Babilonia. Y ahí en Babilonia tenían que buscar una manera, y también en Jerusalén o en Yafne, después en otras ciudades en Israel, tenían que buscar una manera de sostener el culto ya sin un templo central como era el templo de Jerusalén. Es entonces ahí donde se generan estos espacios de estudio, de rezos, que conocemos como sinagoga, Beit Knesset, o el espacio que toma el lugar ya del templo de Jerusalén, y en cada una de las ciudades empiezan a pulular estos lugares de encuentro para rezar. Y por supuesto ya dejamos de hacer sacrificios animales o de traer la primera cosecha al templo, y todo eso es transformado por una liturgia verbal, ¿sí?, por piutim, poesías, que reemplazan
el culto que había en el templo. Pasamos. Ok. Mientras tanto, en esa parte, en Babilonia y también en Israel, cuando cae el templo, sigue habiendo discusión entre los rabinos sobre cómo llevar adelante el rezo, cómo seguir practicando las cosas, y el texto bíblico ya quedó canonizado. Esos 24 libros están canonizados, forman parte ya de la discusión que van a tener los rabinos en cuanto a las interpretaciones, agregados, todos los comentarios que van a hacer, y se crea una serie de lo que se llama la Torá oral. O sea, se crea un cúmulo de sabiduría que es mantenida en forma oral en varias generaciones, hasta que en algún momento Rabbi Yehuda Nasi I decide poner por escrito todo el cúmulo de sabiduría, de comentarios, de discusiones incluso, de peleas incluso, de insultos incluso, que se fueron generando años tras año. Y todo ese compilado maravilloso de discusiones intergeneracionales incluso, es lo que llamamos el Talmud. Y para que vean un poquito de qué se trata el Talmud tiene como seis tratados, ¿sí? Por ejemplo, uno que se llama Zeraim, que se refiere a toda la parte agrícola. Ahí a los de Carlos Casares les encantaría ver de qué se trata, si la semilla está así, si está bien, si está mal, cuándo hay que cosechar, qué pasa con los pobres y las cosechas. Bueno, o sea, todo un tratado hablando de temas de semillas, los diezmos, cuándo dejar reposar la tierra, etcétera, 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 cosa que agrega y que enriquece las leyes que están en la Torá, que hablan de cuestiones que tienen que ver con la agricultura. Otro de los tratados se llama Moed, las festividades, que otra vez enriquecen, agregan, innovan cosas que tienen que ver con las festividades. Por ejemplo, está la fiesta de Pesaj, está en la Biblia, pero no dice cómo hacer el Seder de Pesaj. La fiesta, lo que leemos en Pesaj, eso está en el Talmud. En el texto bíblico dice que Shabbat no tenemos que hacer ningún trabajo. En el Talmud dice qué trabajos no tenemos que hacer. Y además dice que tenemos que prender velas, cosa que no está en el Tanaj, no está en la Biblia. O sea, lo que es el Talmud es el desarrollo de la vida judía posterior. Tenemos un tratado, que es el que yo más manejo y que muchas veces enseño, algunas partes, que es el tratado de Nashim, mujeres, que es un tratado maravilloso, escrito por hombres, pensado por hombres, en donde se habla de todos los temas relacionados con la vida matrimonial. Y para que vean a la derecha el tratado este de Nashim, para que vean la complejidad de estos libros, el tratado de Nashim tiene estos 7 subtratados, ¿sí? Estos 7, bueno, son más que capítulos, porque cada uno de estos tiene a su vez capítulos. Entonces, por ejemplo, se habla de Yevamot, las leyes por la cual un cuñado se tiene que hacer cargo de su cuñada viuda sin hijos, y todas las leyes que están a su alrededor. Ketubot, es el contrato nupcial, cómo se escribe, cómo se dice, qué tiene que decir la ketubá, el contrato matrimonial, ¿sí? Como la libreta de casamiento judía. Nedarim, los votos que hace una mujer, si son válidos, porque la mujer no puede hacer votos por su cuenta, requiere de la aprobación de un varón.
Bueno, Nasotá, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando un hombre sospecha de que su mujer es infiel? Entonces está todo desarrollado. También todo esto, las bases están en la Torá, pero acá se da detalle de cómo tiene que hacerse y hay ejemplos y casos y qué pasa así, qué pasa así. Todo esto está descrito acá. Para que vean, es maravilloso y por eso, digamos, la formación rabínica, todos los que estudian para ser rabinos, lo que estudian básicamente es el Talmud, porque se da por sentado que saben de lo que se trata el texto bíblico, pero el desarrollo de lo que es el Talmud es lo que hace a la vida judía. ¿Ok? Pasamos. Bueno, y entonces acá también, digamos, forma parte de esta época en que se desarrolla el Talmud, cómo se desarrolla el contexto de la sinagoga, ¿sí? La llamamos Beit Knesset, o los judíos ashkenazíes de Europa Oriental, ¿sí? La llamamos Shil o Shul, los judíos sefaradíes o de los países árabes la llaman Knis o sinagoga, ¿sí? Que es la traducción en castellano, que es un lugar de oración, de reunión, o sea, es más profundo que la oración, o sea, la palabra Beit Knesset, Knesset quiere decir reunión, asamblea, ¿sí? Entonces, supongo como en Carlos Casares, que sé que hay un teatro, o sea, es un lugar donde pasa la vida y la cultura judía, no solamente el rezo. Y por supuesto es un centro de educación donde se da clase, donde se preparan a los chicos para el bar mitzvah, que vamos a hablar, no, por ahí después hablamos. Ahora, esa vida judía en realidad tiene 3 momentos diarios de rezo y en Shabbat, que son los sábados, que es el día más sagrado de la semana, que vamos a hablar la próxima, se agregan otros 2. Tiene 5 momentos importantes de rezo y que muchos de esos rezos, o sea, todos los rezos, digamos, se hacen en comunidad. O sea, uno puede rezar solo, por supuesto, pero digamos, es preferible rezar en comunidad y hablamos de comunidad cuando hay 10 personas, que en realidad según la tradición judía son 10 varones mayores de 13, a eso lo llamamos un minyan, es como lo mínimo que nos permite rezar en comunidad y decir algunos rezos que si no, no podemos decir. Bueno, en la época del Tanaj, de la época bíblica, vimos que había líderes como los jueces, había reyes, había sacerdotes, pero la figura del rabino es una figura talmúdica, o sea, es en la época del Talmud, en donde el rabino, que ya no necesariamente es un sacerdote que es de la familia de Abraham, el hermano de Moisés, sino que es una persona que se forma, que se prepara, que se sabe y que tiene una autoridad que es reconocida por el grupo que lo sigue. Entonces aparece este rabino, digamos que es el líder del pueblo hasta el día de hoy. No obstante, nosotros no tenemos, si bien hay países que tienen incluso Israel, el gran rabino o el rabino principal, no es determinante, no es como la figura del papa en una jerarquía piramidal. En el judaísmo, digamos, somos todos iguales. El rabino es un moré, es una persona idónea en temas de judaísmo, es un sabio, es un docente, pero tiene la misma, está en el mismo nivel que cualquier otro judío y tiene el mismo, no es un vicario de Dios, o sea, tiene la misma llegada a Dios que tiene cualquier otro judío, solo que tiene un conocimiento y una sabiduría que hacen que su autoridad sea reconocida por otra gente. Va a haber también en el mundo posterior, en la evolución posterior,
que esto también aparece un poquito, ya aparece en el texto bíblico, porque no todo el mundo sabía leer, entonces había alguien que dirigía la lectura de la Torá en ese contexto, o que cantaba en el templo los salmos, entonces aparece acá la figura del Hazán, el cantor, que es quien dirige los templos. Y también hay una figura en los templos, que es la del shamash, el bedel, aquel que prepara, que ayuda los objetos de la sinagoga. Bueno, que también es como una herencia del templo. En el templo había muchos objetos rituales. Uno de ellos es la menorá, ¿sí? El candelabro de los siete brazos, y habían muchos objetos que estaban vinculados con el sacrificio, que se dejaron de usar una vez que dejamos de hacer los sacrificios de animales. Ahora, un dato interesante, porque los judíos cuando salen al exilio se instalan en distintos países, van a Babilonia, pero después de Babilonia se esparcen por el resto de los países, o sea, también cuando van al sur para Egipto, y por supuesto empiezan a hablar en el idioma, digamos, al que llegan. Por eso los judíos en Babilonia empiezan a hablar arameo, que es la lengua que se hablaba en Babilonia. Y por eso el Talmud está escrito en arameo. Pero conservan el hebreo para el rezo. Siempre los judíos rezaron en hebreo. Y hubo momentos de gran florecimiento de cultura hebrea, por ejemplo, el siglo de oro español, de los judíos en España, el siglo X, en donde los judíos también escribían poesía en hebreo. O sea, era un hebreo sofisticado, el hebreo del rezo. Pero el idioma del hebreo se transformó en un idioma muerto, en tanto en las comunidades de la diáspora, de los exilios, los judíos hablaban en los idiomas autóctonos, los idiomas locales, y mismo en Israel, que vimos el otro día, con tantas conquistas, la gente solo conservaba el hebreo para rezar. Se hablaba en ladino, se hablaba en turco, se hablaba en árabe, pero se conservó siempre el idioma, el hebreo, para rezar. Y es recién, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde se recrea ese hebreo que permite que hoy nos comuniquemos en un idioma actual. Es el mismo hebreo que usamos para rezar, el mismo hebreo de la Biblia, el mismo hebreo de las poesías del siglo X, pero que se ayornó y que incorporó nuevos modismos y nuevas palabras para ser el idioma vital que empezaron a usar esas oleadas migratorias que vimos la vez pasada, que le hicimos un poco el paralelo con Carlos Casares o con las colonias del Barón Hirsch. Del talit ya hablamos, que es lo que cubre en la sinagoga a los hombres que rezan, de la kipá lo mismo, y esto que les dije, las mujeres en los templos quedaron exentas de la obligatoriedad. Por lo tanto, también quedaron apartadas físicamente de las sinagogas. Entonces aparecen en las sinagogas los cuartitos de atrás o el piso de arriba, ¿sí? Lo que se llama Ezrat Nashim, ¿sí? Las partes de la mujer que, como no tenía una vida activa pública, ni en el rezo, ni en todo lo que tenga que ver con la vida pública judía, o sea, las dejaban marginadas atrás. Y esto, vuelvo a decir, esto es, o sea, si bien pudo haber tenido una intención sana, una intención amorosa, de protegerlas para que no tengan esta obligación de correr a la mañana, a la tarde, a la noche para rezar 3 veces por día, porque podía interferir en darle de comer a los chicos, devino en una situación por la cual pareciera ser que la mujer tiene prohibido la llegada a muchos lugares en los cuales hoy por hoy, o bueno, ya hace 50 años, digamos, la mujer aspira a tener. De eso vamos a hablar el último encuentro, que son los desafíos
del judaísmo hoy. Pasamos a la próxima. Bueno, y por supuesto la sinagoga y el ritual judío acompaña también los momentos significativos del ciclo de vida judío, del ciclo de vida de una persona, que en este caso, digamos, hace del nacimiento, que muchas veces, o sea, uno por supuesto lo puede hacer en la casa, pero también la sinagoga, como este lugar de reunión, este Beit HaKnesset, puede acoger a ese bebé recién nacido, y ahí es una persona idónea que hace el Brit Milá, la circuncisión, al que llamamos Moel, y le damos el honor a una persona a la que admiramos, con la que tenemos honor, ¿sí? Para que sostenga al niño, el sandak, ¿sí? Es como el padrino del niño, digamos, y eso también forma parte del ritual que puede ocurrir en la sinagoga. Otro de los momentos significativos en la vida de una persona es cuando llega la pubertad, que en el mundo judío de la antigüedad, que también estos no están en la Biblia, el tema del bar mitzvah y bat mitzvah es un concepto que se empieza a manejar en la época talmúdica, que quiere decir, es un niño o un niño, después vienen las niñas muy tarde, es un niño que asume los preceptos cual adulto. Hasta los 13 años, la responsabilidad de que el niño se comporte, haga las cosas, acompañe al padre a Shabbat o que coma lo que tiene que comer, recae sobre el padre. A partir de los 13 años, el niño hace una lectura pública de la Torá, asume entonces su condición de adulto, y también el papá recita una bendición por la cual dice: bendito que me liberaste de este, o sea, ya no es mi responsabilidad. Ahora el niño de 13 se hace responsable. Esto es porque en la edad antigua, a los 13, efectivamente empezaba la vida adulta, y por supuesto era esa la edad en que un niño también podía casarse, que no era niño en esa época. Pasamos a la otra. Y lo que hace es la lectura pública semanal de la Torá, sube a la Torá. Bueno, el otro contexto es el casamiento, ¿sí? Cuando tenemos un matrimonio, también la sinagoga puede ser el lugar de esta unión, y para eso aparece también el concepto de jupá, que es el palio nupcial, que simboliza el hogar judío, ¿sí? Y es donde el marido, el varón, consagra a una mujer como su mujer. Y por supuesto se dicen las 7 bendiciones y todo lo que seguramente habrán visto algún casamiento, que sin duda es el momento de mayor alegría junto con el nacimiento, y por supuesto también forma parte del ritual judío, y es también muy característico de los judíos lo que es la muerte, la curá, el entierro, todos los 7 días en donde las personas más cercanas a la persona que fallece sostienen un rezo, un duelo, sentados en el suelo, con gente que acompaña, en una progresión que después al mes empezamos cada vez a salir más a la vida, y ha sido durante un año. Así que, digamos, son momentos de la vida judía que estamos llenos de rituales, y por la cual, en el caso del fallecimiento, también la sinagoga es un lugar que nos recibe para que podamos decir la oración, ¿sí? Del Kadish, la oración que recitamos cuando fallece algún ser querido cercano durante los 11 meses posteriores a la muerte, y que después vamos a repetir cuando es el Yortzeit, cuando es el año, el día en que, según el calendario judío, ocurrió el deceso de esta persona. Bueno,
Bueno, y para terminar, o sea, voy a terminar como empecé. Yo me despido de ustedes y voy a poner mi gefilte fish al horno y en la olla. Es muy significativo, sí, el día de hoy, porque estamos en el último día, entrando al último día del año, al anteúltimo día del año. Entramos al año 5784 y nos vamos a encontrar la próxima entre Rosh Hashanah y Kippur, esto que llamamos los 10 días de reflexión, de arrepentimiento, sí, Aseret Yemei Teshuvah. Y justamente la vez que viene vamos a hablar sobre el calendario judío y vamos a trabajar un poco sobre Rosh Hashanah y Kippur. No quise alterar el orden que me impusieron, así que quedó ahí en el medio, pero espero que les sea significativo todo lo que tiene que ver con el calendario y los tiempos en el judaísmo, cómo nos organizamos en nuestro calendario. No sé si hay alguna pregunta o alguien quería decir algo. ¿No puedo leer acá? Acá te saludan por el chat. Viendo un poco lo que nos compartías, nada, mencionar que eh, muy importante no repasar lo que son los rituales en esta época, ¿no? Como mencionaba Norma, desde la Sociedad Israelita de Carlos Casares se hizo un esfuerzo muy grande para poner en valor el cementerio judío. Eso es una obra muy importante. Se hacen visitas que también se gestionan desde la sociedad. Así que en el caso que alguien lo quiera visitar, que de hecho hay muchos visitantes, vienen en familia, la verdad que se generan momentos muy valiosos que los coordina Viviana Ilincheta, que está aquí conectada con nosotros, que también se ha cargo del registro de esas situaciones. Bueno, en todo caso, nos escriben a nuestra casilla de email, que es siccasares, la última C es de casares@gmail.com, y animarlos también a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, ¿no? Que es sic.carloscasares, en YouTube, que es la Sociedad Israelita de Carlos Casares, al igual que en nuestro Facebook. No sé si ahí alguien tiene algún comentario más que hacer, o si Vivi querés comentar algo de esa visita, o cómo entrar en contacto con vos más allá del mail. Tenemos un WhatsApp también que le podemos compartir, ahora se lo vamos a escribir por el chat. ¿No? Como verán, Ilincheta y Barneche, o sea, hay una avanzada vasca que ha tomado la Sociedad Israelita de Carlos Casares. Así que muchas gracias a los vascos. La próxima podemos hablar de la conexión judío-vasca. Ah, sí, hay. Obvio. Buenísimo. Yo quiero una explicación para que Barneche e Ilincheta son los que más trabajan por la sociedad israelita. Quiero saber por qué. Bueno, capaz después de la clase, después de los comentarios de Norma, la clase que viene, llegamos a una conclusión que nos convenza a todos. Ahí les estoy Cosa, compartiendo. Javier, que estas clases van a estar publicadas en YouTube y el acceso se puede hacer, los que se perdieron la anterior, si quieren volver a escuchar esta, van a estar publicadas en el sitio de la Sociedad Israelita y aprovechamos a los que no se han, digamos, inscrito y demás a que den sus datos, así pasan a ser parte de nuestra comunidad y los mantenemos informados sobre las actividades que vamos a hacer. Así es. Si a alguno no le llegó el WhatsApp con el link de hoy y solo lo vieron a través del email, ahí les compartimos un número de teléfono por el chat. Pueden escribir un hola y su nombre y apellido, y a medida que podamos, en horario hábil, Vivi le va a estar contestando. Paula, creo que estás levantando la mano, ¿no es cierto? ¿Qué te iba a decir, Javi? Sí, yo quería realmente agradecer, yo soy de Rosario. Andrea me pasó esta actividad que ustedes están organizando, me parece hermosa. Conocimos la sociedad de israelitas allá en Casares. Ella hizo un cumpleaños hace antes de la pandemia, en el 2019, y fue hermoso. Nos contó toda la historia. Fuimos y conocimos la primera sinagoga que tienen ustedes, que fue emocionante. Y nos llevó el día de su cumpleaños a el cementerio.
Yo lo que les quería preguntar, ¿es parte del rito esto del día del cumpleaños también, esto de rendir homenajes, de honrar a los ancestros o nada que ver? Bueno, yo voy. Bueno, sí, también, o sea, en general, viste, se prende una vela, la vela es como el alma judía, es como, se llama Ner llama una. Por eso en Shabbat prendemos dos, para no asociarla con el recuerdo de un muerto. Y también el día del nacimiento de una persona, hay gente, viste, que va a la tumba de un rebe o de alguien que aprecia, digamos también, o sea, básicamente el Yortzeit es el día que uno, digamos, recuerda la partida, digamos, ese es el día y ese es el ritual. Ahora también, digamos, puede haber otro momento y hay gente también que sostiene el día del, el día del natalicio, pero digamos, el Yortzeit es el día que uno fallece. O sea, también hay costumbres, ¿viste? Después hay costumbres también de lugares, qué sé yo. Es una pavada lo que voy a decir, pero digo, uno va al Día del Padre, o sea, digamos, forma parte también de la vida de una persona ir a visitar a sus afectos cuando puede, digamos, hay que ir o sea, no es que vos vas una vez por año, podés ir en otras circunstancias. El rito judío, digamos, indica que el Yortzeit, cuando es el año de la muerte, digamos, que coincide con el calendario judío, ese es el día que se suele visitar un cementerio. También se visita un cementerio, por ejemplo, el domingo pasado se suele visitar, antes de Rosh Hashanah, se suele visitar a un cementerio, digamos. Hay costumbres judías, digamos, en torno a las visitas al cementerio que hacen que haya días que se puede y hay días que no se puede. No sé si vieron, seguramente en Carlos Casares tienen también, que ahora en los calendarios o cuando se reparte un calendario judío también dice la época en que no se puede visitar un cementerio. Si es una fiesta judía no se puede ir a un cementerio, Shabbat no se puede ir a un cementerio, o sea, también pasa eso. Y otra cosa que no les dije, pero que también forma parte característica del ritual judío, es el concepto de la piedra. Nosotros cuando vamos a visitar un ser querido que ya no está, solemos dejar una piedra que tiene muchos significados y que se la suele asociar con metáforas muy lindas. El origen de esa costumbre es que antes, cuando se enterraba una persona en campo abierto, se ponía una piedra para saber dónde estaba enterrado el cuerpo, y quedó esa tradición. Y bueno, por supuesto que ahora hicimos la fortaleza de una piedra, lo perdurable de una piedra en el afecto, o sea, lo llenamos de contenido, pero digamos, eso también suele ser una práctica muy propia de los judíos, poner una piedra cuando uno va a visitar a un ser querido. Perdón, y no me quedó claro esto. 5.785 se cumple en 2 días. 84. 4. 5.784. bien, bien. 1784. Ese es un O sea, número. hay una parte que es igual, 24, 4 más o menos. Claro, es exactamente, vamos un hito menos. Eso está, o sea, en algún momento los rabinos hicieron un cálculo a partir de un hecho histórico y computaron por atrás, porque varios de los libros bíblicos, sobre todo el libro de Crónicas, tienen las genealogías y cuántos años vivió cada uno y cuánto vino y cuánto vino y cuánto vino. Se tomaron el trabajo de hacer así hasta supuestamente Adán y Eva, y contaron entonces, creo que eran 3.061 años. Ok. Le fueron sumando, o sea, igual es simbólico, todos sabemos que es simbólico, pero es interesante porque es un año, eso es un montón. Porque lo interesante de eso, lo vamos a ver la próxima, es que nos reconocemos como, digamos, descendientes de otros pueblos. Abraham no es un extraterrestre ni es un semidios, o sea, es una persona que surge de otro pueblo que tiene una idea particular y que la transmite a sus generaciones. Ese es el punto. Bien, gracias, muy claro, gracias.
Bueno, espero no haber apabullado. Excelente, Norma, gracias. Placer. Placer a Shana todos. Tová, Shana Tová. Shana Tová para Shana todos. Tová. Shana Y Tová. nos esperamos el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Gracias Norma, gracias Shana a Tová, todos. Mónica. Chao, Shana Tová, que pasen lindo. Muchas gracias. Hermoso, gracias. Espectacular. Cariños a todos.